Bautismo. ¿Es necesario bautizar a los niños? ¿Se puede bautizar a los niños? ¿Solo se puede bautizar a los adultos? ¿De qué se trata el bautismo? Vamos a analizarlo un poco para tener una idea de si bautismo de niños sí, bautismo de niños no. Vamos a ver de qué se trata. Para comprender si debe bautizarse a los niños o no, debemos entender de qué se trata primero el bautismo y qué significa, cuál es el sentido, cuánta agua, si unas gotitas, si hay que tirarlo en una pileta. ¿De qué se trata? Bueno, primero debemos entender que no hay nada mágico en el bautismo, es una cuestión de Dios que Él lo dijo en el Antiguo Testamento. Ya hay una prefiguración en el Antiguo Testamento del bautismo. Y allí, en el Antiguo Testamento, vemos que el judaísmo lo que hace es circuncidar a los niños para que éstos ingresen al pueblo hebreo, a la alianza con Dios. ¿Y cuándo? Al 8º día. O sea, son bebés recién nacidos. ¿Por qué Dios les hace la circuncisión siendo tan chiquitos? Si no les pregunta, che, ¿ustedes quieren ser judíos? No, nadie le pregunta nada. Lo circuncidan y se terminó. ¿Cuál es el tema? Vamos a pensar un poquito racionalmente. Si el bautismo es bueno, ¿por qué no bautizarlo? ¿Por qué no bautizarlo al primer día, al segundo, al tercero? ¿Por qué esperamos al 8º? Y si el bautismo no sirve o es malo, ¿para qué te bautizás? No te bautices nunca. ¿Se entiende? Si es bueno, si el cristiano cree que el bautismo es algo bueno y que realmente debe hacerlo y que es necesario, ¿por qué no bautizar a los chicos? ¿Cuál es el problema? El bautismo no le va a hacer nada al niño para mal. En todo caso, todo será para bien. Entonces, si vos tenés un tesoro que vos decís esto es lo mejor, no hay nada mejor que esto, ¿por qué no se lo vas a dar a tus hijos? ¿O estás privando a tus hijos, niños, de algo bueno? Que aparte, no le va a hacer nada malo. El agua no le va a hacer malo. O no los bañás. No los bañás a los chicos. El bautismo es bueno y qué mejor que bautizar a un niño de niño. ¿Por qué Dios dijo que había que bautizar al 8º día y no al primer día, a los 30 segundos de haber nacido? Ni bien salió, lo circuncidamos. Bueno, pensemos un poquito otra vez. Mejor un chico recién nacido esperar que se aclimate, ¿no es cierto? ¿Para qué lo vas a someter a una intervención que no es realmente necesaria para su vida humana y que puede traer alguna infección, algún problema? Entonces, espera un poquito. Segundo, el 8º día al cual el chico se circuncida tiene que ver con una prefiguración de un nuevo nacimiento. Por eso hay un montón de otros temas en el judaísmo que tienen que ver con el 8º día o luego del Shabbat. Luego del Shabbat. Ese 8º día o 8º año o 8º, ¿no? Después del 7º día, 7º año del Shabbat, entonces viene el 8º y el 8º es un nuevo nacimiento, una nueva entrada, algo nuevo, y entonces ya hay una prefiguración en el 8, en el 8º, luego del Shabbat, en el 8º día, que ya está avisándote, mira, después del Shabbat va a ocurrir algo importante. ¿Qué es lo que estaba prefigurando el Antiguo Testamento que para un cristiano es fácil de verlo? Bueno, la resurrección de Cristo en el 8º día, luego del Shabbat. Entonces, ¿qué va a venir en el 8º día? Bueno, el domingo, el día del Señor, el día que Jesús resucitó.
Y entonces allí la humanidad tiene un nuevo nacimiento. Jesús había dicho, el que no nazca de nuevo y aquel judío le preguntaba, ¿y cómo hago para nacer de nuevo? ¿Acaso puedo meterme en el vientre de mi madre de vuelta? Bueno, obviamente que no, pero tiene que ver con un tema trascendental de un nuevo nacimiento. Nacés a una nueva realidad. Bueno, de hecho, solo por la resurrección de Cristo ya toda la humanidad nace a una nueva realidad porque Él ha saldado los pecados ancestrales de la humanidad que nadie podía pagar por sí mismo. Yo no puedo pagar los pecados realizados por la humanidad ancestral que hacía, sacrificios humanos, sacrificios de animales, idolatría a dioses falsos, politeísmo de dioses de la naturaleza, cosas que no estaban buenas, sobre todo los sacrificios humanos. Entonces, Jesús paga, salda eso que la humanidad no podía pagar y le da una nueva oportunidad, una moratoria. Estás 0 kilómetros, arrancás de vuelta. Lo mismo ocurría en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo que ingresaba a la alianza con Dios. Ahí también había una gracia de dejar atrás todo lo anterior y arrancaba 0 kilómetros en el pueblo hebreo con la alianza de Dios. Muchas veces no se tienen en cuenta estas cosas, ¿no? No parece que realmente hubiera gracia en la circuncisión, pero sí, porque el hebreo, al ser circuncidado, entraba a una nueva situación en cuanto a que no tenía atrás el pecado ancestral de la humanidad, aquello que llamamos pecado original. Entonces me dirán, no, pero el pecado original es de Adán y Eva cuando comieron el fruto. El pecado de Adán y Eva comiendo el fruto del Edén es una metáfora de lo que había ocurrido afuera del Edén. ¿Cómo que afuera del Edén? No, afuera del Edén no había nadie. Sí, afuera del Edén había mucha gente. Esa que cometió el pecado original de idolatría, politeísmo, sacrificios humanos, sacrificios animales y todo lo derivado. Porque esa gente había hecho esa macana, es que Dios hace el Edén para mostrar, recrear rápidamente lo que había pasado afuera. Es un tema el del Edén, ¿eh? Es un tema el del Edén. Mirá que Dios va a hacer todo el lío que hizo por un fruto de un árbol. O sea, no tiene sentido. ¿Cierto? Vamos a pensar seriamente. Y Dios arma todo un sistema de pueblo hebreo, de historia de salvación, de llevar a la humanidad a un nuevo cambio. Todo porque Eva se comió un fruto en el Edén. Le hubiera ido, compraba una docena de facturas en otro lado y listo. No, ahí hay un tema más complejo, es una metáfora de lo que pasaba afuera. No, pero afuera del Edén no había nadie. Sí había. Vuelvan a leer la Biblia. Ahí nos habla de las localidades, la tierra, los países, según la traducción de su Biblia, donde habla de Asur, Cu, Javila, Not, de donde venía la mujer de Caín. Y nos habla de minería, metales preciosos, piedras preciosas, comercio, porque si no, no hay tal metal precioso si no se comercia, ¿no? Y entonces sí, había otra gente afuera del Edén. Por eso Dios viste a Adán y Eva cuando los saca afuera. ¿Por qué los saca vestidos? Para que tuvieran la misma ropa que los de afuera, si no iban a pasar vergüenza. Si no había nadie afuera, ¿para qué los viste? Si total no había nadie que los viera y ellos se avergonzaran. Se avergüenzan porque hay afuera hay alguien que está vestido de una forma distinta. Ellos son fashion victim. Tienen que estar vestidos a la moda. Así que Dios, que es misericordioso y amoroso, les pone la última moda y los saca afuera. Vayan para mezclarse con los otros que están vestidos igual que ustedes. Tienen la misma marca, usan los mismos productos, ¿no? Vayan a mezclarse con eso. De ahí sale la mujer de Caín, de la localidad de Nod, que la arqueología actual bíblica encuentra en Nokdi, cerca de donde puede ser que haya estado el jardín del Edén, cerca de Globekli Tepe, Karajan Tepe, que son santuarios antiquísimos, probablemente anteriores al Edén.
Entonces, resuelto el tema del pecado original, la circuncisión y el bautismo eliminan aquello anterior. Uno, el Antiguo Testamento, por un tema de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué un tema de sangre? Bueno, porque en esa época la gente era muy salvaje. Y entonces todos querían tener una marca corporal. Y este se cortaba acá, el otro se cortaba ahí, este se hacía una marca ahí, se colgaban cosas de acá, la boca. Bueno, entonces Dios les da al pueblo hebreo una marca corporal como la que tenían los demás, como los chicos. Todos tienen una marca corporal y yo no tengo. ¿Por qué yo no tengo una marca corporal? Yo me quiero hacer una marca corporal. Ellos tienen una marca. Yo también quiero. ¿Por qué mis compañeros en la escuela tienen autitos rojos y yo no tengo autitos rojos? Comprame un autito rojo. Bueno, Dios le da la circuncisión. Y que te duela, que te sangre, así dejas de embromar. Bueno, así es como caminan el tiempo y llega el Mesías y ahí llega el bautismo. Mientras tanto, hay un montón de otras cosas que van pasando en la historia de la salvación para ir preparando a la humanidad para algo incruento. Entonces aparece el lavado de las manos, el lavado del cuerpo para preparar para entrar al templo, para ir a la reunión, el lavaje corporal, ¿no es cierto? Que va a ser prefigura del bautismo. Entonces viene todo ese tema del lavado, las piletas donde se lavaban los judíos, lavarse las manos, lavarse, bueno, porque ya hay un tema de ir metiéndoles despacito el tema del bautismo para reemplazar todo aquello sangriento, horrible, feo, no valía la pena. Entonces, así como la Eucaristía de la última cena proviene, ¿no?, de todo lo que Dios va poniendo a la par de los sacrificios animales, ¿no? El pan de la presencia, el pan del Pesaj, el maná, el pan bajado del cielo, para que cuando llegue el momento de la última cena, Jesús deje atrás todos esos sacrificios animales cruentos de locura total para pasar al pan y al vino que ya había dicho Dios en Génesis 1. Les dejo el alimento para ustedes, será las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Lo mismo en el Edén, ¿no es cierto? Les dejo los frutos de los árboles para que coman y les dejo para que labren el suelo. ¿Y qué van a hacer al labrar el suelo? Conseguir las semillas para hacer el pan. Así que Dios insiste en las mismas ideas, aunque la gente mucha bolilla no les dé. Entonces, para mostrarnos este tema del agua y de la purificación, del atravesar el agua, hay un montón de prefiguras en el Antiguo Testamento. El diluvio, Noé que atraviesa el agua para una nueva realidad, una nueva vida, dejando atrás todo lo anterior. El cruce del Mar Rojo, dejan atrás todo el anterior politeísmo, idolatría de los egipcios para cruzar el mar y llegar al desierto donde peregrinan, hacen introspección para lograr entrar y pasar el Jordán, que es la última frontera, la muerte, para entrar a la tierra prometida, el reino de los cielos y la vida eterna. ¿No era un terrenito en el Estado de Israel, la tierra prometida? ¿Cómo que me decís que el reino de los cielos y la vida eterna es la promesa de Abraham? No, yo quiero un terrenito en el Estado de Israel. A mí me prometieron eso. Yo no entiendo nada del reino de los cielos. A mí me das una escritura en el reino, en la tierra. Para mí la promesa es una escritura en el Estado de Israel. No me vengas con reino de los cielos, vida eterna. ¿De qué se trata? Bueno, como se dan cuenta, es todo prefigura de algo trascendental. El reino de los cielos, la vida eterna, es en el cielo, ¿eh? No es ningún terrenito en el Estado de Israel. Muy bien. Entonces, ¿de qué trata el bautismo? El bautismo tiene que ver, como dijo Jesús, de que el Espíritu Santo, para aquel que se convierte al cristianismo, el Espíritu Santo lo va a acompañar, lo va a iluminar, le va a dar la gracia, va a apagar
dejar atrás todo lo anterior, que de todas maneras Jesús había pagado en la muerte y resurrección. O sea que ya está, pero bueno, uno viene acumulando cosas y el bautismo te limpia de todo. Bueno, ¿y un bebé qué pecado trae? Ninguno. Pero bueno, de todas maneras, el Espíritu Santo te trae luz, sabiduría, los dones, e ingresas al pueblo sacerdotal cristiano, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no lo vas a bautizar al niño? ¿Qué mal le haces al bautizarlo? Ninguno. Todo lo contrario. Todas ventajas. No hay ninguna desventaja. Y, pero lo mojé, ¿cómo lo voy a mojar? Mirá si se me resfría. Bueno, lo bautizas con agua caliente, no pasa nada. Es lo que decían la Didache, es lo que decía Justino, mártir, en el siglo I, que explicaban que, bueno, el agua está fría, bautizarlo con agua caliente. ¿Cuánta agua le ponemos al chico? Ah, no, tiene que ir a una pileta porque el agua, bautismo, significa sumergirlo. Bueno, ok. ¿Y a qué profundidad lo sumergimos? ¿Le ponemos un equipo de buceo para que baje hasta que se bautice como tiene que ser? ¿Cuánto? ¿1 centímetro de profundidad, 2 centímetros de profundidad, 5 centímetros de profundidad, 32.000 metros de profundidad a la fosa de las Marianas? ¿A dónde lo metemos al pibe para que el bautismo sea válido? ¿Ven que no tiene mucha lógica el asunto, que es solo un pensamiento mágico el tema de tirarlo a la pileta? Ah, pero si no lo tiro a la pileta, el tipo no se bautizó. ¿De qué me estás hablando? O sea que 2 gotas no es lo mismo que 150.000 litros de agua en el océano Pacífico. O sea, lo tengo que tirar de un avión al océano para que el tipo se bautice bien. Es sumergido, sumergido. Bueno, se ahogó y bueno, ¿qué va a hacer? Así es la vida. No, esos son pensamientos mágicos. Es tristemente pensamiento mágico. O simplemente decir la Iglesia Católica está equivocada porque los romanos le echan un poquito de agua y así no se bautiza. Bautismo es meterlo en la pileta. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? ¿Cuánta agua necesito? 3 moléculas. No, 3 moléculas no alcanza. 5. ¿5 moléculas alcanza? ¿Cuántas? 52 millones. Hasta que no haya agua en un vaso. No, tiene que ser más. Tiene que ser una pileta. ¿De qué medida? No, bueno, no sé. Del tamaño del Jordán. Bueno, tremenda pileta. No. ¿Cuánta agua? A ver, los sacramentos tienen que ver con una forma de hacer las cosas y lo que se dice, ¿no es cierto? Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19. No, pero Mateo no está en Sí está, porque todos los que vinieron después han citado a Mateo 28, 19. La Didache, Justi, un montón. Después les voy a leer todas las menciones de Mateo 28, 19, donde se dice que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús y ha quedado registrado en todos los que están en el siglo I y explican cómo bautizar. No, pero nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Bueno, primero hay que definir. El nombre de Jesús no tiene que ver con el nombre de Jesús, sino con la autoridad de Jesús. Y Jesús es Dios, entonces con la autoridad de Dios. Cuando uno manda un embajador a algún lado, ese va en el nombre del emperador, en el nombre del rey, en el nombre del presidente. Entonces llega en el nombre de, ¿no? Ese es en el nombre de que dice la Escritura, en la autoridad de. ¿De quién? De Dios, porque Jesús es Yeshua, es el verbo encarnado, Dios. Y Dios es Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma de bautizar correctamente porque es lo que dijo Jesús, Mateo 28, 19, que está originalmente en los evangelios. Después le voy a mostrar todos los antecedentes. Bueno, ¿qué hacemos en el cristianismo con los chicos? Bueno, Pedro dijo, ¿no? Bauticen a sus hijos.
hijos. Ah, pero ¿de cuántos años el hijo? Tiene que tener 22, 23, 33 para que pueda decidir. Pedro no dijo eso. Pedro dijo hijos. Y la palabra griega para hijos es chicos, chiquitos. Entonces, ¿por qué cambiaría el cristianismo lo dicho por Dios al Antiguo Testamento a los judíos del octavo día? Bueno, acá hay que entender qué ocurre con algunas facciones protestantes que están contra la Iglesia Católica. Lo único que buscan es descartar a la Iglesia Católica como que está haciendo las cosas bien. Entonces dicen, la Iglesia Católica hace todo mal. Bautiza a los chicos chiquitos. No, hay que bautizar a los chicos grandes. Bueno, volvemos al pensamiento mágico, ¿no es cierto? ¿Y a qué edad bautizamos al pibe? No, cuando tome conciencia. ¿Cuándo toma conciencia el chico? ¿O conciencia de qué? ¿No? ¿Conciencia de qué? A los 12, a los 13, a los 14, a los 15, a los 18, a los 21, a los 40. Conozco gente de 50 que no ha tomado conciencia. Y le vas a preguntar. A veces un pibe de 10 tiene más conciencia que uno de 30. Bueno, pero en fin. 21 años y un día, 20 años y 2 meses, 18 años y 7 días y 15 segundos y 2 minutos, 14 años, 3 días, 2 minutos, un décimo. Volvemos al pensamiento mágico. Bautizarlo al octavo día, que es lo que dice el Antiguo Testamento, que era la sustitución del circuncisión, y no lo hagas instantáneamente para que el pibe se asiente, no lo resfríes, no lo mojes todavía, ¿no? Igual lo lavaron cuando nació, ahí mismo en la clínica lo bañan, lo lavan, ¿no es cierto? Bueno, pero antes de sacarlo y a la calle y no vaya a ser que se enferme, no, espera un poquito. Lo bautizas de chico, de bebé, le has dado un regalo enorme, maravilloso, y después lo confirmarás cuando sea un poquito más grande, le enseñas, le das el catecismo, le explicas todo lo que se pueda para que ese chico comprenda mejor, se confirma, como dijo Jesús a Pedro, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, lo confirmas y ya está, perfecto, todo muy bien, y el chico está bautizado, confirmado, perfecto, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si el chico muere antes de ser bautizado y no lo bautizaste? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada, no pasa nada. ¿Cuándo entra el alma en ese chico? En el momento de la concepción ya entró el alma, ya está. Y esa alma, ¿cuándo puede volver a Dios esa alma? Inmediatamente, 2 segundos después de haber entrado, encarnado terrenalmente a través de la concepción, dice, ¿sabe qué? Me vuelvo, ya está. Cumplí, ya alcancé lo que me faltaba para ser una buena alma y pego la vuelta. Y Dios le dice, no, venite ya, ¿para qué te vas a quedar? 2 minutos, 2 segundos, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. Dice Dios, no, vení, ya está. Dice la palabra, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí. Le dice Dios al profeta, ¿cómo que antes de que estuviera en el vientre de mi madre? Sí, porque el alma tiene obviamente una vida anterior a la encarnación terrenal. Y Dios le dice al alma, fulano, ¿qué haces? ¿Te querés venir ya? Ya está, mirá que... ¿no? El alma le dice a Dios, mirá, ya está, ya vi, no, ¿te parece? Me vuelvo a casa, déjame volver. Vamos. Pero para el humano que está en la vida terrenal es un desastre tremendo, ¿no? La muerte de un niño pequeño o no nacido. Desastre. ¿Y ahora qué va a hacer de esa alma? ¿Dónde va a ir? Nada, va a ir con Dios, donde estaba antes. No pasa nada. Vuelve con Dios y punto. Ya está. Feliz y contento. Eso no significa que se puede interrumpir un embarazo. No, eso no. Es una cuestión de Dios. Dios decide. Nosotros no lo podemos hacer. El chico nace, un día, 2 días, 3 días y Dios le dice, volvé. ¿No? O el alma dice, quiero volver. ¿Cuándo? 1 día, 2 días, 3 días, 15 días, 2 años, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Nosotros sufrimos más cuando es un niño, pues nos parece una injusticia tremenda de Dios que se haya llevado un chico.
Sin embargo, en el libro de la sabiduría, Dios dice que Dios decide cuándo, que vos no podés saber y que tal vez 2 meses hayan sido suficientes para adquirir toda la sabiduría que esa alma necesitaba. No necesitaba 70, 80, 90 años. 2 días le alcanzó, un mes le alcanzó, 15 años le alcanzó. ¿Vos cómo podés evaluar eso? No evalúes. Vos vas a encontrar a esos niños en el cielo y van a estar perfectamente bien, pues las almas no tienen edad. Tenemos edad en la encarnación terrenal, pero el alma está más allá de eso, ¿no? ¿Qué diferencia hace en una vida eterna? 90 años. No cambia nada, pues la vida es eterna del alma. El alma no muere, a no ser que sea tan mala como para que Dios decida que vaya al fuego eterno reservado para el Satán y sus compañeros, sus legiones. Pero un alma humana tiene que ser muy mala para que Dios diga a la disolución, ¿no? Y el alma, hasta que Dios no decide mandarla a la disolución, es un alma eterna, no tiene final. Va a vivir eternamente en el reino de los cielos y la vida eterna. ¿Y el purgatorio? ¿Existe el purgatorio? Sí, existe el purgatorio, porque las almas nunca terminan totalmente puras la vida terrenal. Tienen que purgar, y de ahí viene la palabra purgatorio, lo que le falte luego de la muerte. ¿Habrá gente muy santa que no lo necesite? Seguro, totalmente. Hay gente que no lo necesita y va derecho, adentro. Pero hay gente que lo va a necesitar. Menos, más, menos tiempo, más tiempo, y de ahí el tema de que el judaísmo ore por las almas en el purgatorio. ¿De dónde viene el purgatorio? Un invento romano, lo inventaron los católicos. No, ese es un tema de la revelación de Dios al judaísmo y de las tradiciones judías, que oran por las almas que están fallecidas para que las almas de los fallecidos oren por ellos. Hay un feedback ahí, ¿eh? Yo oro por las almas que están en el purgatorio para que logren pasar al reino de los cielos y las almas del purgatorio oran por nosotros. Y luego cuando van al reino de los cielos, ahí se corta la comunicación, basta, dice, bueno, listo, no usen más el teléfono. En el cielo nadie me use los teléfonos. Eso no existe. Las almas del cielo siguen orando por las que están en la tierra y la tierra ora por las que están en el cielo. ¿Para qué? Si sigue, la comunidad no termina nunca. La continuidad de las almas nunca termina. Las almas nunca pierden conciencia y así como vos estás consciente ahora, vas a seguir consciente luego de la muerte y vas a seguir consciente en el reino de los cielos, conversando, charlando, en la liturgia celestial, en la nueva tierra, el nuevo cielo. O sea, nunca se pierde la conciencia. Dormir. ¿Y cuándo dormimos? No, nunca. Si vas a dormir, dormí ahora, porque allá, olvídate, no va a haber ningún dormir. ¿Y por qué dice dormir la Biblia? Porque es un eufemismo para muerte primera, para la muerte del cuerpo. Entonces dice, Esteban durmió. ¿Durmió? ¿Se puso a dormir? No, se fue con Dios inmediatamente al reino de los cielos y a la vida eterna, santo derecho adentro, ¿no? Entonces, el purgatorio es una metáfora, el purgatorio es la continuidad de lo que es metáfora en el Antiguo Testamento y prefiguración de la conquista de la tierra prometida. ¿Por qué la conquista de la tierra prometida no es un paseo por el campo y un camping, un picnic? No, porque esa última conquista del purgatorio puede ser muy dura. Depende de lo que hayas hecho. Puede ser muy dura, ¿no? Puede ser cortita y liviana o puede ser tremenda. El infierno personal y particular de cada uno. Esa es la conquista de la tierra prometida. Y una vez que conquistaste la tierra prometida, purgaste todo lo que tenías pendiente, ya te quedas en el reino de los cielos y en la vida eterna esperando la resurrección final, el nuevo tierra, el nuevo cielo. Fantástico, espectacular. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Bautizamos a los niños? Y sí, obviamente. ¿Por qué le vas a negar a un chico el bautismo? ¿Qué mal le hace? Ninguno. ¿Qué bien le trae? Todos los bienes. Entonces, ¿por qué vos que te bautizaste no dejás bautizar a tu hijo? Le estás privando de algo fundamental.
¿Acaso no querés lo mejor para tus hijos? Sí, bautizalo. El Espíritu Santo lo va a acompañar. Y el Espíritu Santo no lo acompaña si no lo bautiza, sí, lo acompaña igual, pero va a entrar a un reino de sacerdotes que en el Apocalipsis dicen que siguen al Cordero a donde va. ¿Por qué le vas a negar ser sacerdote del cristianismo? Déjalo ser un reino sacerdotal. ¿Por qué le sacás algo que para vos está bueno y vos se lo negás a tus hijos? ¿Te das cuenta que no hay motivo para no bautizar a un niño? Y si realmente crees en el cristianismo, ¿por qué no lo vas a bautizar? No tiene mucho sentido, ¿eh? No tiene mucho sentido. Más allá de que están todos los textos bíblicos para bautizar niños. Vamos a verlos un poco. Pedro en Hechos de los Apóstoles, a ver un poquito, en Hechos de los Apóstoles dice, y que cada uno de ustedes se haga bautizar por otro, ¿no es cierto? Por los apóstoles, por aquellos que podían bautizar. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. ¿Eh? Así que Pedro no excluye a los niños, todo lo contrario. ¿Eh? Entonces, esto es para ustedes y para sus hijos. Veamos un poquito, ¿no? Este tema de Pedro en Hechos 2:17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta cita se refiere al profeta Joel 2:28. Aquí el profeta dice que Dios mismo va a derramar su espíritu sobre toda carne. Esto implica hijos e hijas jóvenes, ancianos, etc. Entonces, esa toda carne son todos los niños, recién nacidos, que entran en la categoría de hijos e hijas. Y además nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar y para vuestros hijos. Esto vuelve sobre lo de Joel, que es espíritu sobre toda carne. Esto se produce en el bautismo y para ello San Pedro usa una palabra que es teknos, hijo en griego, ¿no? El griego tradujo teknos. Esa palabra griega para hijos es un descendiente cualquiera que vive dependiendo de su padre, alguien que depende de su padre. Bueno, todos esos niños que todavía dependen de sus padres. ¿Y qué edad? Bueno, niños de todas las edades. Entonces dice, Hechos 21:21. Pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Otra vez, cuando dice esto en Hechos 21, ¿no? que se está hablando de los judaizantes, la palabra otra vez es teknos. La circuncisión era a los 8 días de nacer, recordamos, en el 8º día. Por lo tanto, el contexto implica que se trata de recién nacidos y se usa la misma palabra que en Hechos 2:39 para hijos, lo cual apunta claramente al bautismo de niños. Este tecno se usa tanto para jóvenes, adultos e infantes recién nacidos, como dice la Escritura. Conforme a la promesa del bautismo de la que habla San Pedro, también es para los recién nacidos. Bueno, este tema de elegidos desde el seno materno ya lo recordamos bien cuando habla de al profeta le dice que va a ser elegido desde el vientre, desde antes del vientre de su madre, le dice Dios al profeta. Veamos un poquito, San Ireneo de León decía, porque vino a salvar a todos, y digo a todos,
es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés a fin de santificar a los bebés, niño con los niños a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. Está hablando de toda la edad de Jesús, ¿no? Este obispo de León nos habla de santificar a los bebés. Esto es iglesia primitiva. Recurriendo a la Sagrada Escritura podemos encontrar que varios personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron elegidos, santificados y separados por Dios desde su seno materno. Jueces 16 y 7 dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Acá está hablando Sansón. Nazareo era una persona que se separó y fue en especial consagración a Dios, uno que hizo votos especiales que iban más allá de los requisitos ordinarios de la ley. Isaías 9. Oídme, costa, escuchad pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en mi memoria. Ven que estamos hablando de niños, ¿no? Niños. Entonces, ¿por qué vamos a dejar a los niños afuera? No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Veamos un poquito. Jeremías, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que te formase en el vientre del alma que estaba con Dios, antes de entrar en la concepción y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La palabra de Jeremías nos habla perfectamente desde antes, desde el vientre de su madre, lo manda para ser profeta, ¿no? La palabra consagrar, santificar, Jeremías 1:5 es la palabra hebrea quadash, ¿no? Este tema de santificar, declarar santo, se aplica al significado de quadash en los siguientes versículos, para santificar el templo, para el poder de santificar de Dios, ¿no? Así que se santifica desde el vientre, ¿no? Por ahí pasa el tema del bautismo en niños. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto habla Lucas 1 de Juan el Bautista, ¿no? Como vemos, se sigue hablando de bautizar y tener que ver este bautismo de niños que tiene que ver con santificar a los niños, ya que Dios los santifica desde el vientre de su madre a los profetas. Entonces, ¿por qué negarle el bautismo a un niño? No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido. Conforme a las Escrituras, un bebé recién nacido que está en el seno materno puede ser separado para Dios, consagrado, ser llamado y siervo de Dios, ser santificado y profeta, recibir el Espíritu Santo. Como vemos, no hay duda de que el bautismo de niños es una cuestión de Dios y no un invento romano, como dicen algunas facciones cristianas, ¿no es cierto? No, los romanos bautizan a los niños. Bueno, la verdad que no, es un tema de judaísmo y que está bien bautizar a los niños. ¿Por qué no lo bautizan? No tiene sentido no bautizarlos. Si para vos está bueno y es un regalo para vos, ¿por qué no lo vas a bautizar? No tiene sentido. ¿Cuándo lo bautizas? No, cuando él decida. Bueno, que se haga católico y lo bautizamos inmediatamente y listo. Y después él decidirá si quiere seguir siendo católico o no. Pero ya lo hicimos entrar, ya entró al reino sacerdotal. ¿Por qué vos no querés? Déjalo entrar al reino sacerdotal. O no querés compartir con tu niño algo tan lindo como es eso. Bueno, muy bien. Le dejo algo para pensar, algo para analizar. Les deseo un lindo día. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Casas.